Bienvenidos a este espacio donde profundizamos en las verdades de la palabra de Dios y su aplicación a nuestras vidas. Hoy abordaremos un tema crucial en el campo de la filosofía y la teología: el error de la libertad compatibilista. ¿Es realmente compatible la soberanía de Dios con la libertad humana tal como se plantea desde esta perspectiva? Prepárate para examinar este concepto a la luz de las Escrituras y entender por qué, como cristianos, debemos afirmar una libertad que exalte la gloria de Dios sobre todas las cosas. Comencemos. La libertad compatibilista es una posición filosófica que sostiene que el libre albedrío es compatible con el determinismo. El determinismo es la idea de que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, están causalmente determinados por eventos anteriores. A pesar de esta causalidad, los compatibilistas creen que las personas pueden actuar libremente y ser moralmente responsables de sus acciones. En términos simples, según esta perspectiva, podemos ser libres en nuestras decisiones, incluso si estas decisiones están determinadas por causas previas, siempre y cuando actuemos de acuerdo con nuestros deseos, intenciones o razones. La clave del compatibilismo es que la libertad no requiere la ausencia de causalidad, sino que radica en la capacidad de actuar sin coacción externa, de acuerdo con lo que uno desea o cree correcto. Por ejemplo, un compatibilista diría que aunque nuestras decisiones puedan estar influenciadas por factores externos o internos, como nuestra biología, educación o experiencias, seguimos siendo responsables si esas decisiones reflejan nuestras propias motivaciones. Examinemos una frase para poder tener contexto. Mi entendimiento de esto es que elegimos voluntariamente a partir de una voluntad dirigida por Dios, ya sea para el bien o para el mal, dependiendo de si Él nos ha endurecido o iluminado. Pero al contrario de muchos, no estoy de acuerdo con que esto deba llamarse libertad en un sentido relevante. Cuando hablo de libertad en nuestro contexto, siempre hablo de libertad en relación con Dios, y es por eso que la cuestión queda clara. Puedo usar consistentemente la misma definición, ya sea que esté tratando con la naturaleza de Dios, el decreto de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la salvación o el determinismo desde una perspectiva filosófica. Muchos cristianos no hablan de esta manera, más bien dicen que siempre elegimos lo que más deseamos, pero cuando añaden que esto es libertad en un sentido relevante y que somos responsables en base a esa libertad, entonces no estoy de acuerdo. En cambio, niego cualquier sentido de libertad humana y niego cualquier relación entre libertad y responsabilidad. La responsabilidad moral, o rendición de cuentas, tiene que ver con si Dios ha decidido juzgarnos. No tiene relación directa con si somos libres. De hecho, si fuéramos libres de Dios, pero no juzgados por Dios, entonces todavía no seríamos moralmente responsables de rendir cuentas. La responsabilidad moral no depende directamente de nuestra libertad, sino de si Dios decide juzgarnos por nuestras acciones. En este sentido, lo que nos hace moralmente responsables es el hecho de estar sujetos al juicio de Dios, no la libertad de nuestras decisiones. Si fuéramos libres de cualquier influencia de Dios, pero no fuéramos juzgados por Él, no seríamos responsables moralmente de nuestras acciones. La responsabilidad moral se fundamenta en la rendición de cuentas ante Dios, no en la libertad absoluta de nuestras elecciones. Por tanto, incluso si nuestras acciones estuvieran determinadas por otros factores, seguiríamos siendo responsables si Dios nos juzga. En otras palabras, la responsabilidad moral no presupone la libertad humana, pero sí la soberanía divina. Somos responsables no porque seamos libres, sino que somos responsables precisamente porque no somos libres. Por ejemplo, un padre puede disciplinar a un bebé que hace un berrinche,
aunque el bebé no sea plenamente consciente de lo que está haciendo o de las consecuencias. A pesar de que el bebé no tiene una libertad total, porque no entiende completamente la situación, el padre sigue actuando como si fuera responsable en cierto grado, porque está tratando de corregir su comportamiento. En este sentido, aunque el bebé no es totalmente libre o consciente, el padre lo juzga de acuerdo a su papel de autoridad y lo considera responsable de alguna manera por su comportamiento. Lo mismo sucede en el contexto de Dios. Aunque nuestras acciones pueden estar influenciadas por otros factores, como nuestra naturaleza o nuestras circunstancias, si Dios nos juzga, somos responsables moralmente de esas acciones. Esto nos ayuda a entender que la responsabilidad no depende totalmente de tener una libertad absoluta, sino de ser juzgado por una autoridad como el Padre o Dios. Además, los cristianos a menudo afirman que Adán era libre antes de la caída. Pero repito, yo siempre hablo de libertad en relación con Dios, y desde esta perspectiva diría que Adán no tenía libertad, ni siquiera antes de la caída. Ser libre del pecado es irrelevante. La cuestión es si Adán era libre de Dios para elegir permanecer libre de pecado, lo cual no lo era. Además, yo no diría que Dios permitió que Adán cayera, sino que Dios lo causó. Muchos cristianos también estarían en desacuerdo conmigo en esto. Los compatibilistas probablemente se negarían a decir que somos libres de Dios, pero insistirían en que, dado que siempre actuamos según el deseo más fuerte del momento, esto constituye un verdadero sentido de libertad, y que esta libertad es la condición previa para la responsabilidad moral. Supongamos que he cometido un asesinato. De hecho, era libre de otras criaturas cuando tomé mi decisión y actué según mi propio deseo. Pero este deseo fue causado y controlado por Dios, y el hecho de que siempre actuara según mi deseo más fuerte, lo cual es parte de la naturaleza humana, también fue causado por Dios. Esto equivale a decir que no tenemos libertad de Dios para abstenernos de cometer asesinato, sino que solo tenemos una libertad interna respecto a otras criaturas para abstenernos de cometer asesinato. La frase «solo tenemos una libertad interna respecto a otras criaturas para abstenernos de cometer asesinato» está señalando que, aunque somos libres en relación con otros seres humanos o criaturas para decidir no cometer un asesinato, esa libertad no es absoluta. Nuestra libertad está limitada o controlada en última instancia por Dios. Esto significa que, aunque no estamos siendo obligados por otras personas o seres externos a tomar decisiones, como en este caso cometer o no cometer un asesinato, nuestra voluntad y nuestros deseos están en última instancia determinados por Dios. Por lo tanto, la libertad interna es la libertad de tomar decisiones sin ser coaccionados por otros seres, pero no implica que seamos completamente libres de Dios, ya que nuestras acciones, deseos y decisiones también dependen de su control o influencia. En resumen, tenemos autonomía frente a otras criaturas, pero no frente a Dios, quien determina nuestras inclinaciones más profundas. Gracias por acompañarme en este análisis sobre el error de la libertad compatibilista. Como hemos visto, la verdadera libertad no consiste en la autonomía del hombre, sino en ser libres del poder del pecado y esclavos de Cristo, quien nos da vida verdadera. Si hoy te preguntas cómo puedes experimentar esta libertad, la respuesta está en el Evangelio. Dios, en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y para morir en la cruz, llevando el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Al tercer día resucitó, venciendo al pecado y a la muerte. La Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si confías en Él, serás reconciliado con Dios, adoptado como hijo suyo
y experimentarás la verdadera libertad. Vivir para la gloria de aquel que te creó. No dejes pasar este llamado. Ve a Cristo hoy y encuentra en Él descanso para tu alma. Nos vemos en el próximo video.